En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gusta tomar asiento. Muy bien, vamos a continuar con esta nueva materia que estamos iniciando sobre la teología bíblica del Nuevo Testamento. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos la otra vez. ¿Recuerdan más o menos qué es teología? Vimos más o menos como el significado de nuestra materia. Teología bíblica del Nuevo Testamento. Esto está delimitando ahora sí que lo que vamos a ver. ¿Qué decíamos que era la teología bíblica? Recuerde, o ahí de sus apuntes. Este estudio nos va a ayudar a la comprensión crítica de la fe. Muy bien, nos ayuda a la cuestión crítica de la fe. La teología justamente es como ese tratado, ese estudio que es sobre Dios, sobre nuestra fe. Muy bien, decíamos que iba a ser bíblica, no solamente una teología general, sino que está basada justamente en la Sagrada Escritura. Y también decíamos que era bíblica, pero del Nuevo Testamento. Con eso decíamos, vamos a tomar nada más como la segunda parte de la Sagrada Escritura, en el cual está revelado ya todo en Jesucristo. Dijimos, Jesucristo tiene la centralidad de todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento se clarifica con Jesús. No hay ningún pasaje, ni en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo, que no haga referencia a Jesucristo. Jesucristo va a ser justamente el que vaya a ser como el parteaguas o la iluminación para todo lo demás. Y decíamos que más o menos hay un proceso, ¿no?, para hacer la teología. Decíamos que necesitamos que pase un tiempo, ¿sí recuerdan? Dijimos, necesitamos que pase un tiempo para poder hacer teología. ¿Por qué tiene que pasar tiempo? Lo tienen que recapacitar, observar, estudiar. Exacto, porque primero necesitamos ver los acontecimientos, no nada más como en ese sentido lo que viví. Eso es en un primer momento. Yo recuerdo, decíamos, los apóstoles hacen un recuento de lo que hicieron cuando estaban con Jesús, pero después cada cosa que vivieron tiene una perspectiva desde Dios, es decir, tiene como un lineamiento hacia la fe, de tal manera que aunque hubiera sido algo malo, ya después decimos, Dios habló a través de este evento para que sucediera algo mejor, o Dios me habló de esta manera para llegar a mi conversión o para hacer un cambio. Esto sobre todo es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta, porque va a ser como la base de nuestro estudio, sobre todo en este recorrido teológico que vamos a hacer del Nuevo Testamento. Siempre todos los hechos que vamos a ver en Jesucristo lo vamos a ver ya desde una perspectiva, dice, de reflexión, de meditación en Dios, es decir, de hacer teología. Porque justamente es eso, hacer la teología. Si no, en todo caso, pues nada más sería como un bonito recuerdo y ya. ¿El bonito recuerdo de qué nos sirve? Pues nada, para hacerle, ¡ay, qué bonito! Y ya. Y no, nosotros como agentes de pastoral, como agentes o como cristianos, tenemos que dar ese paso hacia la teología. Tenemos que hacer como que cada cosa que sucede en mi vida, o cada cosa que hubiera sucedido, tenga esa perspectiva de Dios, tenga como ese sellito de Dios, que digamos, Dios estaba aquí. Bueno o malo, Dios estaba aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estuvimos viendo más o menos como esta pequeña introducción, y concluíamos la otra vez la introducción en que justamente los apóstoles son los que nos van a estar conduciendo en todo esto. Y hoy vamos a continuar
continuar ahí en su manual, la página número 4, lo que es la memoria de la pasión y la muerte de Jesús. Muy bien, dijimos que los apóstoles van a ser los que nos van a transmitir como esta fe, van a ser los que nos van a llevar a través de este camino. ¿Qué creen que fue lo primerito que recordaron o lo que más se le quedó grabado a los apóstoles de Jesucristo? ¿Cuál fue el hecho que más contrastó todo lo que hizo Jesús? ¿Qué creen que fue lo que más le hubiera? Yo hubiera pensado que los milagros. ¿Los milagros? Bien, puede ser. Todo es importante, pero hubo un hecho que tal cual fue así como esto le dio sentido a todo. La pasión y la muerte de Jesucristo. Esto fue lo que contrastó, sí. Claro que todos se sorprendieron con los milagros, con la doctrina, con cada uno de los actos que iba haciendo, pero lo que sí dijeron así como, ¿cómo es posible esta locura? La pasión y la muerte de Jesucristo. Es la primera memoria. Es la primera memoria que van a tener los apóstoles, es decir, lo que van en ese sentido como a tener muy presente todo en ese sentido lo tienen muy presente, pero conforme van pasando ya los días, los meses, los años de que resucitó Jesucristo, lo que van a tener más claro es esto: la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, aparte porque era lo más cercano. Es decir, en cierta manera también fue casi como de lo último que vivieron con Jesucristo, así digamos, como cercanamente. Ya después de la resurrección fueron pocas ocasiones, y ya después de la despedida, así como que, ¿qué fue lo que más quedó? Eso. Y también fue sobre todo lo más impresionante. Para los discípulos, para los apóstoles, la memoria de la pasión y muerte de Jesucristo es fundamental. Y justamente ahí empieza la predicación. Es decir, la memoria de la pasión y muerte de Cristo es el centro del querigma. Ustedes como agentes de pastoral, pues ya saben muy bien qué es el querigma. ¿Sí, verdad? El amor de Dios. Sí, pero ¿de qué manera? El anuncio de la salvación. ¿Cómo? El anuncio de la salvación. El anuncio de la salvación. Justamente desde que iniciamos nuestro sexto plan pastoral, se mencionaba el querigma, que justamente nosotros debemos de dar. El querigma es el primer anuncio en la evangelización. Cristo padeció y murió por ti y por mí por amor. Ese es el centro del querigma, ese es, por decirlo, el centro de nuestra fe, y fue con lo que empezaron los apóstoles. No sé si recuerdan que yo una vez les había dicho, cuando se empezaron tal cual así las predicaciones, cuando empezaron incluso a escribir de los evangelios, lo que más escribían era esto: la memoria de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya después fueron haciendo recuento de lo demás. Ya incluso pues ya después, como digamos, como lo que los últimos detalles fueron los de la infancia de Jesús. Digamos que en este sentido teológico fue al contrario. En vez de ir en orden cronológico de que nació, bueno, que fue engendrado Jesucristo, y luego después en ese sentido nació y fue creciendo, y luego su ministerio, y luego la pasión, muerte y resurrección, fue al contrario. Primero empezaron, ahora sí, digamos, como de lo último a lo primero. Es el centro de todo querigma. También, justamente, es la narración
Es la primera narración teológica del Nuevo Testamento. Recuerden que habíamos dicho que cuando vean este símbolo es de teología o teológica. Es la primera narración teológica del Nuevo Testamento. También habíamos dicho que de todo el Nuevo Testamento, los primeros escritos que se hicieron, ¿de quién fueron? ¿De quién es medio Nuevo Testamento? De San Pablo. De San Pablo. San Pablo es el primero que escribe cronológicamente, y justamente San Pablo también nos habla justamente de la teología, nos habla del querigma. San Pablo tiene ahora sí que un bagaje en la escritura muy amplio, pero justamente parte de esto, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver que justamente la memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo va a ser contada e interpretada en la Sagrada Escritura. Más que tiembla mucho precisamente. Es decir, no solamente, como les decía, va a ser un bonito recuerdo de decir, bueno, no es tan bonito el recuerdo de que lo hubieran matado, ¿verdad? Claro, la resurrección sí es muy bonito, pero no solamente es el recuerdo de decir, no, pues es que Jesús llevaba la cruz y luego iba caminando y luego se cayó y luego le dieron latigazos y luego ya lo crucificaron y murió. No, nada más se trata como de estar contando una historia. Se trata también de interpretarla con la Sagrada Escritura. Y habíamos dicho, toda la Sagrada Escritura tiene su sentido en Jesucristo. El Nuevo Testamento dijimos muy bien, pero pues ahora sí que incluso hasta el Antiguo Testamento, cada cosa que iban diciendo los profetas, todo lo que ya se había preparado en la historia de la salvación, viene a recaer aquí, en el evento de Jesucristo, en este hecho teológico que viene ahora sí a darnos la salvación a todos. Y lo que sobre todo en ese sentido se iba contando e interpretando era, por ejemplo, desde la cena, Getsemaní, Caifás, Pilato, Calvario. Es decir, si iban contando como el proceso de los hechos, pero conforme lo iban contando, ya le iban dando la interpretación. Y recuerden, no fue así como de, pues a los 5 días de que resucitó Jesús ya se empezó a hacer como eso. No, ya fue después, mucho después de la ascensión, fue cuando empezaron más a recordar y a decir, caray, esto que sucedió en la cena con Jesús tiene como una hilación o tiene una conexión con esto del Antiguo Testamento. Cuando Jesús estaba orando, lo podemos conectar con esto. Cuando Jesús fue llevado ante las autoridades, de esta manera, cuando Jesús va incluso en el Calvario y muere en la cruz, tiene esta interpretación. Es decir, todos estos hechos sí son históricos, pero tienen ese trasfondo teológico. Tienen ahora sí, digamos, como esa agujita que va tejiendo cada uno de esos hechos y que va diciendo, todo esto viene conectado desde la historia de la salvación, desde muy atrás, desde la creación, todo viene en un proceso, que es el proceso teológico, es la historia de la salvación. Y que claro, pues, esta memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como ya les dije, se entiende después de la muerte.
A lo mejor la mesa les estaba un poquito, no sé si. Ahí para comentarles. Pero, como ya les decía, todo, ahora sí que a partir de que sucede la muerte de Jesucristo y que, claro, viene la resurrección, es que todo se esclarece. Cuando estábamos iniciando nuestra cuaresma, incluso antes de la cuaresma, por ahí vimos varios pasajes. Jesús anuncia su muerte, Jesús anuncia su pasión. 3 veces, al menos en los evangelios nos aparece que Jesús estuvo diciendo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado a las autoridades judías, va a padecer y va a morir. Y entendían los discípulos, los apóstoles, ¿entendían lo que Jesús les decía? No. Todavía Jesús así como que entiendan, miren, así hace. No. Incluso Pedro, que en ese sentido como que cuando empezó a escuchar eso, no, Señor, ¿cómo tú? No, antes primero yo me muero que te agarren a ti. No, mejor ni digas nada. En ese sentido, por más de que Jesucristo les dio a entender y a conocer cómo era todo el proceso, hasta después de la muerte fue cuando, sí es cierto, sí, ya me acordé que Jesús se había dicho eso. Es decir, ya entonces comprendieron, ahora sí como los discípulos de Maús, comprendieron que, con razón tenía que pasar todo esto. Ahora todo nos queda muy claro, pero fue después de la muerte. Eso es lo que decimos de la memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo primero, que fue lo más cercano, que fue lo que más les impresionó. No quiere decir que lo demás no hubiera tenido importancia o no se hubieran acordado, todo lo recordaban, pero eso es lo más como impactante, por decirlo, que tuvieron los apóstoles. ¿De esto alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces muy bien, ahorita cuando yo les preguntaba en ese sentido, ¿qué creen que era lo que más recordaban los discípulos? Pues ya me empezaron a decir varias cosas. Bueno, eso dijimos fue lo más importante, pero claro, también está la memoria de los hechos. Voy a poner los hechos con H minúscula, porque si pongo hechos con mayúscula, a lo mejor van a pensar que de los hechos de los apóstoles, entonces no. Es de los hechos, es decir, de las cosas que hizo Jesús. Muy bien, y en esta memoria de los hechos, pues claro que van a estar representados todos los milagros. Se presentan los milagros de Jesús, es decir, que era un taumaturgo. Taumaturgo, no traumaturgo, porque a veces dicen, el traumaturgo o la traumatura, pues no nos está traumando. Es decir, que realizó obras admirables, que realizó milagros. Y también va a representar su poder como de expulsar demonios, en este caso que es como exorcista. Van a poner y exorcismos porque pues sabemos que liberaba. Incluso aquí sí nos marca incluso una cita bíblica de Hechos 10:38, que nos está diciendo cómo Jesucristo en ese sentido también expulsaba demonios, expulsaba todos los males. La memoria de los hechos, ahora sí que cosas factibles, cosas que vieron los discípulos, cosas que vio el pueblo de Dios, cosas que todos en cierta manera, digamos, pudieron palpar. Que la multiplicación de los panes, no, yo me comí hasta 2 o 3, es de los hechos, de la memoria, de aquello que sucedió y que les impactó. Justamente, pues vemos que todos los evangelios
están llenos de estos actos. Todos los evangelios nos muestran los milagros de Jesús. Incluso San Juan, que en ese sentido es el que menos milagros nos narra, sino que nada nos pone 7 signos que van a sobresalir. Pero pues claro que tiene su razón teológica. No porque nada más hubiera puesto 7 que decir, pues como que San Juan no tenía buena memoria, no se acordó de tantos hechos que hizo Jesús. No, se acordaba perfectamente, pero su evangelio lleva otro camino. Pero todos los evangelios nos están hablando de estos hechos. No hay un evangelio que en ese sentido no narre algún hecho favorable o alguna liberación que hubiera hecho Jesús. También esta memoria de los hechos va a hacer que el pueblo identifique a Jesús justamente como el profeta escatológico. Y aquí nos mencionan 2 citas bíblicas, que es Isaías 61, del 1 al 2, también el capítulo 58, versículo 6, y Lucas, capítulo 4, del 16 al 30. Todos estos hechos identifican a Jesús como el profeta escatológico. ¿Qué es escatológico? Ya alguna vez también como que habíamos comentado algo, pero pues obvio no hemos visto escatología. ¿Son aquellos que andan en las patinetas, los escatos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un profeta escatológico? ¿De qué nos está hablando la escatología? Del fin del mundo. Exactamente, del fin del mundo, más, digámoslo más bien como fin de los tiempos. Nos está hablando como como el fin de los tiempos o la realización o recapitulación en Jesucristo. Entonces, desde que Jesús empieza a realizar milagros, las personas que eran lo que decían, el reino de Dios, y también Jesús lo decía, el reino de Dios ya ha llegado aquí con nosotros. Todo lo que se había prometido se está cumpliendo. Por eso Jesucristo, cada uno de estos hechos, no era nada más como por presumir, miren, yo soy Dios. No, pues no. También tenía su sentido. El cumplimiento de las promesas también tenía ese sentido de que el pueblo lograra identificar que Dios ya estaba entre ellos. Que lo que tanto había pedido y esperaba el pueblo de Israel ya había llegado. Era su profeta, y no solamente un profeta, sino el Hijo de Dios. Pero claro que ahora sí, si estamos hablando, por ejemplo, del Antiguo Testamento, pues llegó ese profeta esperado, llegó el Mesías, que justamente ya después también va a coincidir con la persona divina, la persona humana de Jesús. Muy bien. Y por último, en esta memoria de los hechos que Jesús realizaba, logran configurarlo como el Salvador. En ahora sí, que en una secuencia que él mismo está dejando para la iglesia. ¿Cómo dijo? Ahorita la noto. Lo configura como Salvador, que continúa obra la iglesia. Bueno, aquí ya les puse, ¿verdad? Bueno, es que les decía preguntar, ¿recuerdan en qué evangelio habíamos visto que justamente Jesucristo viene a ser una parte de toda la historia de la salvación? En el evangelio de Lucas. Habíamos dicho que Lucas nos hablaba justamente desde antes
Cuando llega Jesús y que no se queda, ya se terminó con Jesús todo. Aquí concluye, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir Lucas? Ahora siguen los hechos de los apóstoles, sigue el actuar del Espíritu Santo. Es una obra de salvación que todavía no termina. Entonces, todos estos hechos, milagros y liberaciones que hace Jesús, lo van configurando como ese Salvador que ya habíamos dicho le estaban esperando, pero que justamente Él dice, eso es una obra no nada más mía, es obra de mi Padre, es obra también del Espíritu Santo y que va a continuar en la iglesia. Ándale, perdón. Lo vimos en el Evangelio de Lucas, pero continúa en Hechos. Aquí sí estoy hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. A pesar de los garabatos ahí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Dijo aquella y la llevaban muy mal. Muy bien, entonces borramos. Ya estuvimos viendo pues en ese sentido lo que recordaron de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que también Jesús en ese sentido realizó muchas obras. ¿Cuál es la memoria que nos falta que nos digan los apóstoles? ¿Qué otra cosa se pudieron acordar muy bien los apóstoles para poder redactar los evangelios? Ya fue el evento de la pasión, ya fueron los milagros, ¿qué falta? La resurrección. Bueno, en lo que es la pasión, pues ahí vamos incluyendo la resurrección. Pero aparte de esto, ¿qué falta? Hasta que no, el Espíritu Santo. No. Los discursos y hechos de Jesús. ¿Los qué? Discursos. Los discursos, exactamente. Si ya vimos lo que le pasó a Jesús, las obras que realizó, ¿qué es lo que nos falta? Pues lo que dijo, su doctrina. Entonces, también está la memoria de los discursos. La memoria de los discursos y dichos de Jesús. Ahora sí, como dicen, para que esté el paquete completo. De eso que vemos de la memoria de los discursos y hechos, fíjense, resulta ser que lo que fueron los dichos o lo que decía Jesús es como lo que más se les quedó bien grabado. No sé si porque Jesús a donde iba repetía lo mismo o porque realmente dispusieron bien su corazón para entender la doctrina, pero fue en ese sentido lo que más van a tener como en cuenta y que lo van a recordar de una manera más fácil, más fija y precisa. Que los hechos. Es decir, las palabras son más fijos y precisos que los hechos. Ustedes recordarán, o bueno, ya han visto que cuando uno lee a veces el milagro tal, en tal evangelista, y luego lo lees en otro evangelista, ya caray, ¿por qué aquí dice que eran tantos y aquí dice que nada más son estos? ¿Por qué aquí dice que estaban en estas circunstancias y acá dice que eran tales circunstancias? ¿Por qué aquí le cambió el nombre? ¿Por qué aquí no especificó? En lo que son los milagros de Jesús, como que a veces encontramos varias cosas que son distintas, que incluso a veces en ese sentido dicen, pues por eso no es cierto lo que decían los apóstoles. No, pues sí, también recordemos que el estilo en que escribe cada evangelista tiene su sentido, pero, o sin embargo, las palabras sí vienen iguales. La doctrina de Jesús sí nos habla casi siempre lo mismito en todos los evangelios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En los 3 evangelios, 4, siempre nos va a estar hablando como las mismas palabras en todo. Son más fijas, más precisas. Por eso les digo, yo no sé si Jesús como que le repetía mucho lo mismo, o tal cual casi los puso a hacer planas, pero se les quedó como en ese sentido más, o al menos en las memorias que hay en la tradición, está mucho más fijo esto que los hechos. Muy bien, también la tradición de la iglesia, pues va a iniciar justamente cuando se empiezan a congregar los discípulos, los apóstoles, y empiezan a decir, a ver, vamos viendo, yo recuerdo esto y esto, ¿tú de qué te acuerdas? No, pues yo me acuerdo de eso. ¿Tú de qué te acuerdas? De eso y eso. La tradición así va a iniciar. Pues, ya ahorita que dijimos, a ver, vamos anotando. Tú te dijiste que te acordaste de eso, empezaron a anotar, empezaron a escribir, ahí surge la tradición. Y no solamente estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de que toda la tradición de la iglesia, incluso si nos remontamos a los primeros libros de la Sagrada Escritura, era de esta manera. Unos tuvieron algún proceso a lo mejor distinto, pero en general, la manera en que va iniciando la tradición, al menos hablando de eso que estamos viendo, es así. La tradición inicia cuando se juntan para hacer colección de los dichos y hechos de Jesús, que en ese sentido, un ejemplo lo encontramos en las parábolas. Las parábolas que son dichos, que son cuentitos, que no fue en ese sentido como invención de Jesús. Ya los rabinos, los judíos, tenían como esa manera de explicar. Simplemente Jesús también adoptó varias de esa enseñanza y claro, pues la puso de la mejor manera. Entonces aquí hablamos de la tradición. Bueno, aquí voy a poner tradición con T mayúscula para que no crean que nada más estamos hablando como de una tradición pues tenemos la tradición de hacer esto, ¿no? La tradición de la iglesia. Inicia. Aquí pongo entre paréntesis estabilidad, porque también algo que querían los discípulos y los apóstoles era que se mantuviera el mismo mensaje, que no se estuviera jugando al teléfono descompuesto y que en ese sentido después terminara con un Jesucristo muy separado de la humanidad o con un Jesucristo muy separado de la divinidad, que fue el caso de todos los evangelios apócrifos, de todos los libros apócrifos que se sacaron. Los canónicos aquí los tenemos y logran tener esta estabilidad de aquellos que fueron testigos fidedignos, que fueron testigos fieles, que estuvieron ahí tal cual con Jesús. De lo demás, pues claro que se escribió mucho, pero no tienen esta estabilidad. ¿Por qué? Porque era a lo mejor uno que ni había conocido a Jesús y empezó a escuchar de Jesús y ahora sí, como dicen, de escuchaditas y de esto y de aquello, ya él como que se imaginó cosas, pues dejarlo a nosotros también. Si los otros están escribiendo y yo también quiero predicar, pues déjale, hago así. Y hacían evangelios con un Jesucristo tan humano que, como dicen, se casó con María Magdalena. O evangelios muy divinos. Es que iba Jesús y la Sagrada Familia por el desierto y las palmas se ponían así para que no les diera el sol. Es que Jesús realizó tales milagros de chiquito así. Pues no, ahí no hay una estabilidad.
en la enseñanza o en las creencias o en lo que habían vivido los apóstoles. Por eso es muy importante este aspecto en cuestión de los discursos y dichos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que de lo más importante tenemos 3 discursos que son los más importantes que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál creen que sea el primerito? ¿O cuál recuerdan un discurso que dijo Jesús como que hubiera, ahora sí como impactado, que recordemos de la Sagrada Escritura? El sermón de la montaña. El sermón de la montaña, exactamente, se le conoce también como el sermón inaugural. Es decir, lo primerito, con lo que inicia su predicación, con lo que inicia su vida pública, por decirlo. De la montaña, del monte, de la llanura, le llaman ahí, pues muchos nombres le ponen. Pero sabemos que era en el lugar elevado, que no nada más hace referencia a una meseta, sino a una elevación en el espíritu. Estamos hablando de Mateo en los capítulos del 5 al 7. Bueno, aquí ya mejor no les va a hablar, si no, no va a caber todo. Pero incluso ahí ya lo traen en sus manuales. Y aparte, pues ustedes ya que estudiaron el Evangelio de Mateo y de Lucas, ¿no? Pues ya no ocupan ni que les diga cuáles citas, ya aquí en la mente lo traen. Entonces, el primero de los más importantes es el discurso o el sermón inaugural de la montaña. También recordemos que justamente hacían una recopilación de todas las parábolas y es también a lo que se le llama el discurso parabólico. ¿Quién le va a poner parábolas? Y capaz de que por ahí alguien se confunde con alguna antena o algo. Y para qué. Ahorita nos voy a estar poniendo de mantel. Y por último, otro discurso que marca mucho también el ministerio de Jesús es el discurso final o el discurso escatológico. Es decir, que ya nos está hablando, como decíamos, de los últimos tiempos. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará justicia. Cuando llegue en ese sentido, va a hacer su separación, unos a su derecha, otros a su izquierda. Y aquí también va a poner varias parábolas que nos está hablando sobre la llegada o la venida del Señor. Adiós. Discurso final o escatológico. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi se nos acaba. Muy bien, entonces, estos sobre todo son los discursos que ahora sí como que inmediatamente cuando escuchamos discurso de Jesús o el sermón de la montaña, o me está hablando a lo mejor de las parábolas, o me está hablando del final de los tiempos. Todos los evangelios, sobre todo por ejemplo en las parábolas, coinciden mucho. Ya, y que es precisamente lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo de esta parte, sobre todo en la materia, y vamos a ver que casi todo va en la misma línea, no hay mucha diferencia. Y por último, pues claro que también va a haber dichos, o va a haber así como refranes, por decirlo de alguna manera, que son complementarios, pero que son como fragmentados. Es decir, dichos que estuvo, valga la redundancia, dichos que estuvo diciendo Jesús, pero que son como así como pequeñas sentencias, como pequeñas frasecitas que uno dice, está fácil, está cortito, me la aprendo muy rápido y sé que Jesús lo dijo. También se recuerdan dichos complementarios.
varios fragmentos. Entonces, justamente ya con esto, nosotros nos damos cuenta, pues, que ahora sí tenemos todo el contexto para comprender la vida y los hechos y los dichos de Jesús. De esta manera nosotros vamos a estar escudriñando, vamos a estar ahora sí como que viendo muy bien lo que dijo, lo que hizo y lo que le pasó a Jesús. Si decimos que Él es el centro del Nuevo Testamento, si decimos que Él es la revelación en plenitud, pues ahora sí, ¿para qué nos andamos por las ramas? Nos vamos directo a las fuentes, nos vamos a lo más cercano que tenemos de Él y vamos a sacar lo mejor. Decíamos la otra vez, sacamos lo esencial para aplicarlo a mi vida y para que los demás lo puedan aplicar a su vida. Por último, ya para concluir, ¿de esto alguna duda sobre los dichos o discursos de Jesús? No. Muy bien. En su página 5, este ya no lo voy a hacer porque ustedes ahí lo tienen. En la página 5 viene un pequeño cuadrito que nos habla sobre la teología del Nuevo Testamento. Dijimos que vamos a ver teología, pero la teología del Nuevo Testamento es muy vasta, es muy amplia. Simplemente, por ejemplo, nos aparecen las cartas de San Pablo. Ya decíamos, San Pablo tiene la mitad del Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, de las cartas de San Pablo podemos sacar la soteriología paulina. Podemos hablar justamente de todo aquello que nos está brindando Dios para nuestra salvación, de todos los elementos salvíficos que se nos otorgan a nosotros. Después vemos en la segunda los evangelios sinópticos, el mesianismo de Jesús, que nos habla sobre todo de las parábolas, y eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestro curso. Podríamos decir, de toda la teología del Nuevo Testamento, vamos a ver una cuarta parte. Y de todas formas, con esa cuarta parte que vamos a ver, hasta ayer nos vamos a quedar, algunos a lo mejor hasta asqueados, en el buen sentido de la palabra, claro. Entonces, vamos a ver solamente de los evangelios sinópticos el mesianismo de Jesús, que nos viene reflejado justamente en parábolas. También hay otra parte en la teología del Nuevo Testamento, que son, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles y las cartas católicas, que nos están hablando de la iglesia en búsqueda. Es decir, aquí nos está hablando más sobre la eclesiología. Y con esto no quiere decir, por ejemplo, que San Pablo no nos hable de la eclesiología. San Pablo también, pues, mucho nos habla en la eclesiología, pero digamos como que tienen un poquito a veces unas líneas más fuertes. San Pablo tiene muchísimo, pero al menos Hechos y cartas católicas tienen como también una vertiente muy enfocada en eso. Y también otra parte, pues ahora sí que muy importante, una parte muy profunda, pues es la de San Juan. San Juan, que nos habla de la divinidad de Jesús. Y aquí casi nada más estamos hablando del puro evangelio de San Juan. Del Apocalipsis no tanto, pero San Juan, pues sabemos, es tal cual otra rama muy fuerte dentro de la teología del Nuevo Testamento. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar para recordar, para poder delimitar, para poder ubicarnos bien cuál es nuestra materia y qué es lo que queremos ver o qué es lo que vamos a estar reflexionando. Justamente del mesianismo de Jesús en los evangelios sinópticos. Mira, si hubiera planteado. Le calculó que le tiempo. Preguntas, quejas, sugerencias, reclamación. No me las digan porque ya se acabó el tiempo. No, entonces, con esto, ya ahora sí pudimos dar como un brochazo todo lo que es la teología, lo que vamos a trabajar. Y Dios mediante, la próxima clase ya iniciamos con nuestra materia, ahora sí tal cual a empezar a escudriñar todo esto. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿No hay dudas? Muy bien, entonces nos ponemos de pie para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve, María, amado por los pecados, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de fruto de tu vientre, Clemente, piadosa, por tu clemencia, María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que pasemos de gracia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, patrocina de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén.